Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a reflexionar acerca de un tema de carácter internacional, un tema que tiene que ver con los imperios y sus muros. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero agradecer, como siempre, la presencia de nuestro baluarte, de nuestro querido Mario López, en quien se basa, digamos, este podcast en cuanto a su cuerpo de ideas, ¿no? Que, por cierto, creo que nos ha dejado muchas gratas experiencias de diálogo, de debate, de discusión, de amistad sobre todo. Eso creo que ha quedado patente a lo largo, pues, de toda la democracia del ego, pero sobre todo con una impronta que le generas, Mario, a este podcast que tiene que ver con una especie de diálogo de saberes, una mezcla de saberes que has ido acumulando a lo largo de tu trayectoria personal y de tu trayectoria académica e intelectual, y que muy afortunadamente nos vienes y nos propones y nos provocas en la democracia del ego. Y bueno, pues eso nos da mucho gusto, tenerte aquí como el baluarte de este programa, y por supuesto a quienes se han convertido también en un signo, ¿no?, de identidad del programa. Alonso Solís, muchas gracias, como siempre, bienvenido. Gracias a ustedes. Oscar Zúñiga, bienvenido. Camichín, Juan Pablo, gracias por la producción. Y hoy estamos de plácemes también por la presencia de un gran amigo, un querido amigo, hermano también, hermano de sangre de Alonso Solís, pero hermano mío y de varios de aquí también desde hace muchos años, a quien queremos y respetamos mucho, Raúl Solís, el Talo. ¿Qué Solís. tal, Negro? Muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Debo confesar que estoy un poco nervioso, pero soy fan del podcast, y pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, no te pongas nervioso. Ahorita vas a ver cómo se pone la cosa, ¿no? Bienvenidos todos. Sobre todo tú, Raúl, que pues habrá que decirlo para que los escuchas más o menos tengan una referencia de ti. Habrá mucha gente que ya te conoce, pero para quienes no, eres un hombre también de ideas y que está preocupado por este tipo de temas que se tocan aquí en la democracia del ego, y particularmente ahora estás acá una temporada o tienes unos días aquí en Guadalajara, sí, porque tienes un par de años viviendo ya en Alemania, cursando un doctorado, sí, en estudios latinoamericanos. Exacto. Sí, ¿no? Sí, tenía un par de años sin venir y tuve que venir a darme la vuelta, a saludar a los amigos, y pues qué mejor oportunidad, ¿no?, que venir y estar aquí con ustedes. Bienvenido. Entonces, están todas las cartas puestas para tener un programa muy dinámico, un programa que nos genere esto que siempre nos ha generado la democracia del ego, ¿no? Insisto, esta posibilidad de poner a dialogar saberes, de entender cosas nuevas de la política, de entender cosas nuevas del ser humano, de quiénes somos como personas, como entes individuales, como entes colectivos. Y bueno, Mario, esta ocasión nos vas a proponer un tema que tiene que ver
con una coyuntura quizás muy interesante que estamos viviendo a nivel internacional que tiene que ver con los imperios y sus muros. Yo preguntaría, ¿por qué los países construyen muros? ¿Esto de los muros es síntoma de fortaleza, de debilidad o de megalomanía de los imperios? Todo esto en una coyuntura de un mundo global. Mario, adelante con la disertación, con el tema, por favor. Muchas gracias, Negro, y gracias a quienes están en la mesa. Talo, bienvenido, qué gusto. Gracias. Pues sí, o sea, se trata creo que de un tema que es a la vez de un tema de coyuntura, porque precisamente, por lo menos la visión que tenemos desde México de este muro fronterizo con los Estados Unidos, nos revela una relación entre México y los Estados Unidos con ciertas características, ¿no? Donde el muro es un síntoma de algo, ¿no? Pero no solamente sería quedarnos en la idea como más coyuntural de la relación de los Estados Unidos y México y su muro, el muro estadounidense, sino que resulta que en el ámbito internacional y sobre todo en la historia de las relaciones internacionales, los muros han jugado un papel muy interesante como una señal de algo que sucede con grandes imperios, ¿no? Y de eso se trata precisamente que hoy podamos reflexionar. O sea, imagínense ustedes que quizás nuestros escuchas podrán reconocer la Gran Muralla China, por ejemplo, ¿no? Que fue edificada para proteger al país de las hordas del norte, ¿no? O el Muro de Adriano, famoso, en las Islas Británicas, cuando el Imperio Romano lo edifica, ¿no? O el Muro de Berlín, que es otro más cercano, que cae en 1989. O sea, cuando hay estructuras de hegemonías que muchos han llamado imperios o países hegemónicos, resulta que aparecen en un momento estas construcciones, que son construcciones físicas, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Tijuana, por ejemplo, en México, y ver lo que es impresionante ver a este muro, donde tiene partes evidentemente de materiales de hierro, ¿no? Vallas metálicas, etcétera. Pero lo importante aquí es que los muros, según los estudiosos de las relaciones internacionales, para muchos de ellos son un síntoma no de fortaleza de los imperios, sino de su momento de debilidad. O sea, es decir, implica una manifestación de un imperio que dice, ya no puedo extenderme más. Tengo que llegar hasta aquí. Y tengo que detener la oposición que está del otro lado de mis fronteras o las fronteras imperiales, ¿no? O sea, a diferencia de una manifestación de poder, estos muros que he señalado son en realidad para muchos estudiosos de larga duración histórica, de las largas duraciones históricas, son manifestaciones de debilidad, ¿no? Y a propósito que hablamos de la hegemonía estadounidense, y ahí coincido con muchos estudiosos también de los Estados Unidos, que este muro que se comenzó a generar desde hace unos 20 años, es un símbolo de la caída o el declive de la hegemonía estadounidense a nivel global, ¿no? Hay que decir en esto, antes de seguir hablando de los muros tal cual, que cuando un imperio o una hegemonía, vamos a hablar mejor de hegemonía moderna estadounidense, creo que es más propio, cuando una hegemonía está en su mayor momento o mayor capacidad, genera una sensación de sentido y de rumbo a todos los que gobierna o domina, ¿no? O sea, ha sucedido y tenemos, por ejemplo, el ejemplo clásico del helenismo, ¿no? Que fue impulsado por Alejandro Magno, que conquistaba cada vez más territorios, y lo que hacía era ponerle un sentido a esos territorios, respetando sus diversidades culturales, pero ampliándose territorialmente, pero a la vez manejándoles un proyecto común. Que este proyecto común no significa que no sea un proyecto de poder o que no tenga que ver con la subordinación que el imperio o la hegemonía quiere hacer de los dominados, pero sí que le da un sentido, una narrativa, un discurso general para mantener la unidad. Cuando un imperio está en fortaleza, cuando una hegemonía
internacional está en fortaleza, genera una visión del mundo que puede venderle a sus asociados, digamos así, ¿no? Y los asociados pues, se encuadran con esta visión mundial y, digamos, la siguen, ¿verdad? Es por ahí la gran idea. Es decir, hay un momento en que los imperios no necesitan muros porque su fortaleza implica una serie de incentivos de fuerza por un lado, pero también incentivos de prosperidad e incentivos de proyecto que mantienen con un poder relativamente blando, ¿no? La unidad de la hegemonía. O sea, se vuelve muy barato. En relaciones internacionales, por ejemplo, se habla del poder de la disuasión. Cuando una hegemonía está en su mayor capacidad, disuade cualquier oposición sin ni siquiera estar presente. Es el poder, uno de los poderes más baratos que existe, para que lo podamos entender. O sea, imagínense que aquí entre la mesa tuviéramos a alguien súper poderoso que nos está dominando a todos. Pero ese alguien superpoderoso pues se levantó y se fue y nosotros tenemos que tomar una decisión. Entonces todos empezamos a decir, a ver, hagamos esto, hagamos lo otro, pero alguien dice, no, si fulanito no lo aprueba, nos va a salir mal. O sea, el que se fue de la reunión. Tenemos que preguntarle a fulanito, ¿no? No, hay que considerar qué opinaría él. Imagínense qué barato es ese poder, ese ejercicio del poder, para el fulanito en cuestión, es decir, domina sin siquiera estar presente. Su presencia es una presencia como omnipresente, ¿no? No tiene que estar físicamente. El poder de disuasión es una de las formas de poder más avanzadas de una hegemonía. O sea, cuando se puede aplicar ese poder disuasivo, significa que está en gran fortaleza. En el caso de los Estados Unidos, podemos ver que ese poder, esta nación, la aplicó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prácticamente nadie podía tomar decisiones a nivel mundial sin pensar lo que iban a opinar los Estados Unidos. Incluso, atrás de la cortina de hierro, hablando de muros, ¿no? Que también fue la cortina de hierro del socialismo, básicamente el socialismo soviético. También los soviéticos tenían que considerar de algún modo lo que iba a opinar el hegemón estadounidense. O sea, entonces es una expresión grande, es una expresión importante de poderío, pero es un poderío que es a la vez, por supuesto, es militar, por supuesto es económico, por supuesto que maneja incentivos, pero también es un poder ideológico. Es decir, un poder que ha convencido que su forma de ver el territorio imperial es la mejor para organizar el interior del territorio. O sea, digamos, si pensamos en el imperio chino, podemos ver cómo el emperador chino y su discurso, o sea, la grandeza de China, el dominio del cielo sobre la tierra, por ejemplo, eran grandes discursos que le daban unidad. Es decir, los imperios en su fortaleza crean símbolos, no crean muros. Uno de los estudiosos de los imperios, que se llama Jean-Baptiste Durosel, tiene un libro que se llama Todo imperio perecerá, dice que existen 4 formas básicas en que un imperio ejerce su dominio. La primera es la persuasión, que esa es lo que les digo, el poder disuasivo, ¿no? La segunda es el regateo, la tercera es la amenaza y la cuarta el uso de la violencia. Para Durosel, la persuasión y el regateo son formas de poder y manifestaciones de un imperio en su mayor salud, ¿no? Persuade, disuade, regatea, ¿no? Pero la tercera y la cuarta forma son manifestaciones históricas de su finalización, es decir, de un ciclo de recesión del poder imperial. Entonces, cuando los imperios están en recesión o vienen en declive, amenazan y usan la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un muro? ¿En dónde colocaríamos con este breve análisis para poder entrar a la discusión? Digo, tendría más cosas que decir, pero podemos iniciar la discusión, yo creo, con esto.
¿Dónde colocarían los escuchas a los muros? ¿En cuál de las 4 formas de Jean-Baptiste Durosel? ¿En la persuasión? Pues no, porque el muro no está en la lógica de la persuasión. En el regateo tampoco. En la amenaza, ahí se parece más. En el uso de la violencia, también. O sea, los muros son simbologías estructurales, materializadas, de un momento de declive de las hegemonías. Si aplicáramos esa teoría a los Estados Unidos, podríamos pensar que incluso a pesar de la llegada coyuntural de Donald Trump, lo que está haciendo el imperio está viviendo un momento de larga duración histórica, de declive y no de fortaleza, ¿no? Siguiendo con Durosel, y con esto termino, cuando un imperio, y está hablando de las hegemonías modernas en esta parte, manifiesta este ciclo de recesión, las políticas que él documenta son las siguientes: supresión de la ayuda a los miembros de su hegemonía, a los que dominan su hegemonía. Lo dice Durosel claramente, y este libro es un libro ya de casi 30, 40 años. Aumento de los aranceles, diversas prohibiciones y cierres de frontera. Y la búsqueda del enemigo interior, ¿no? O sea, ¿quién está causando la caída del imperio? En Roma en su momento fueron los cristianos. Lo podemos, hay que recordar, ¿no? Los cristianos son los culpables de la decadencia romana. En este caso, los migrantes, los distintos racialmente, son los culpables interiores, ¿no? Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa es que hay un modelo o patrón histórico que se repite constantemente en un ciclo de vida imperial y que tiene manifestaciones que podemos hacer asimilables. Y en ese sentido, pues obviamente no estoy solo, ya hablamos de Jean-Baptiste Durosel, pero está gente como Immanuel Wallerstein, que describe los tiempos transformativos, las caídas de las hegemonías, ¿no? Gente como Saki Lady, que habla precisamente de la pérdida del sentido. O sea, cuando un imperio ya no logra generar sentido, entonces está en decadencia. ¿Cuáles han sido los sentidos, la generación de sentido más importantes, y quizás los escuchas lo pueden ubicar? Aquello que se llama o se denomina la Pax, ¿no? Se podrán acordar de la Pax Romana, ¿no? Pues el momento en que el imperio está en su fuerza, logra mantener la paz, una tensa paz del poder, pero también hemos hablado de la Pax Americana después de la Segunda Guerra Mundial. La Pax es la generación de sentido para todos los que están al interior del imperio, y es muy interesante porque la Pax, y aquí podemos contrastar el asunto del ego, que es una de nuestras, porque aquí vamos a hablar, digamos, de alguna manera, de la democracia internacional. Es decir, el ego del imperio en tiempos de Pax está satisfecho, digamos, con todos sus logros. Y lo transmite a su nación y lo transmite a sus subordinados, ¿no? Y a sus dominados. Están seguros de sí. No recurren al miedo. Ya se dijimos en la primera temporada de La democracia del ego, cómo el miedo juega de un papel muy importante en el ego individual de los poderosos, pero ahora podemos hablar de los egos nacionales. Hay naciones, y sobre todo en los periodos de decadencia hegemónicas, que acuden al miedo, ¿no? Y ahí está, a la violencia, como dice Durosel, y a la amenaza. Son manifestaciones de un ego nacional, digamos, aterrorizado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí y pues adelante, ¿no? A la discusión. Gracias, Negrito. Muchas gracias, Mario. En principio, me parece amplia la explicación, pero en el sentido más ahí puntual de la expresión, digamos, de los muros, me parece contraintuitivo pensar en Estados Unidos, en la coyuntura, digamos, del imperio norteamericano, en un signo de debilidad. Yo pensaría que
el muro o los muros que construye Estados Unidos dentro de sus fronteras o en los límites de sus fronteras sería por un fenómeno de migración, porque hay mucha gente que quiere ir ahí precisamente porque es un imperio que puede ofrecerle mejores estadios de calidad de vida a las personas, etcétera. Entonces, a mí me generó un poquito de confusión, o sea, los demás, pero por supuesto que estoy esperando la reacción de Alonso, de Raúl, de Oscar, por favor, Alonso. Muchas Raúl. gracias. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Hace toda una filosofía de los muros, Mario, y nos pone mucho a pensar. Y de entrada sí compartiría también esta inquietud del negro, en el sentido de que no pueden ser los muros también un síntoma de fortaleza, porque quieren impedir que la gente migre hacia el interior del país que construye el muro, porque como ya lo dijo el negro, ofrece mejor calidad de vida, oportunidades económicas, o se construyó el muro para impedir que entren ilegalmente determinado tipo de mercancías o droga al país, etcétera. Porque si tu tesis es que necesariamente todos los muros son signos de decadencia, no sé si es el caso o si es lo que querías defender o no, pero muy actual el tema y muy, pues me pareció muy interesante este recorrido histórico que haces, ¿no? De diferentes muros que han tenido mucha importancia en distintas latitudes y periodos. Entonces también mi inquietud es básicamente la misma que el negro. Alonso, ¿qué pensarías, por ejemplo, de la realidad, digamos, de los Estados Unidos? Porque también es cierto que la explicación, digamos, más amplia de Mario nos da un panorama en el que prácticamente es la receta, ¿no?, de lo que está tratando de exponer, ¿no? O sea, el imperio está en contracción y todos los demás requisitos, digamos, de los autores y de lo que está tratando de defender Mario se aplican, ¿no? Claro. Hay amenaza, hay violencia, hay aranceles, hay una serie de cosas que también las estamos viendo. Entonces, no sé si... Es muy interesante. Yo no tengo respuestas, pero la cuestión creo que es la promesa de construir un muro entre Estados Unidos y México es el síntoma inequívoco de una decadencia profunda de los Estados Unidos, o fue y es una medida, una promesa de un líder demagógico, populista, para captar más votos, para ser sensacionalista, o está en medio, digamos, la cuestión del muro. No sé si fui preciso o no. No sé, que si Raúl quiere Raúl, participar. sí, yo creo que el primer saque, a ver, Talo, échale. No, nada, muchas gracias, Mario. Me parece una reflexión sumamente estimulante la que nos estás proponiendo aquí en la mesa. Sobre todo porque nos estás proponiendo otra forma de pensar acerca de los ritmos históricos, ¿no? Básicamente nos estás proponiendo una temporalidad distinta, ¿no? O sea, tratar de hacer un zoom out y ver más allá de lo que pasan todos los días en los noticieros. También me parece muy estimulante la reflexión porque de cierta forma nos estás obligando a hacer una suerte de crítica de un modelo histórico que lleva imperando por lo menos 2 o 3 siglos, que es concebir que la historia consiste en un progreso lineal, ¿no? Y que el día de mañana, por definición, va a ser mejor que hoy y mucho mejor que ayer. Hoy no queda tan claro que nuestros hijos o que nuestros nietos vayan a vivir mejor que nosotros, por desgracia. Entonces, yo más que... yo tengo sobre todo preguntas, ¿no? Pero, quizá deba decir que estoy de acuerdo aquí con los colegas de que a lo mejor el símbolo de la decadencia, o sea, no es que esté negando la decadencia, pero que quizá haya que buscar otros síntomas de esa decadencia, quizá desde una postura un poco más, no sé, conservadora o snob o fifí, como lo quieres llamar. Un síntoma de decadencia quizás sean los mítines políticos de Donald Trump, ¿no? O sea, decir, prendes el televisor y dices, ¿qué es esto?
porque somos incapaces de distinguir un meeting político de un personaje como esto que de la lucha libre. De hecho, hice ese experimento una vez con mi hermano. Primero puse la vez que Donald Trump estuvo en la WWE, donde golpeó a Vince McMahon, que por cierto hay un documental muy bueno sobre él en Netflix. Y después puse un meeting político de él y realmente no hay distinción ahí, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos buscar otros símbolos. O sea, el muro, no sé, quizá sí, quizá no. Sí, fíjate que yo voy a agarrar al vuelo la contraprovocación o la contrapropuesta de Raúl, del Talo, porque eventualmente uno de los signos de decadencia de los Estados Unidos o del imperio de los Estados Unidos es el propio encumbramiento de un personaje como ese, ¿no? Como un líder social que la mayoría de los estadounidenses decidieron que fuera su presidente, ¿no? Me parece que tiene él unas características personales, características culturales, características, digamos, egóticas, de las que no estábamos acostumbrados a ver en un líder y en un líder de una nación como Estados Unidos. Entonces, eventualmente es una pregunta, ¿no? ¿No será que sí, la decadencia de los Estados Unidos se está presentando al encumbrar un líder así? Y eventualmente también en otros países como, bueno, en general en el mundo estamos viendo una crisis también de populismos, de derechas, de izquierdas que están encumbrando personas pues muy atípicas, muy peculiares para ejercer el poder, y que eventualmente no tienen la plataforma política, el empaque, la estructura política, cultural, emocional para dirigir a los pueblos. Y creo que esto se puede complicar. En el fondo creo que la hegemonía del sistema de Occidente, de las democracias, es lo que está ahí como cascabeleando, ¿no? Está tambaleándose. Pero si de lo que se trata es de hablar de los imperios, y el imperio o uno de los imperios contemporáneos y que nos toca vivir es el de los Estados Unidos, pues hay que ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta contrapropuesta o esta contraprovocación que se pone aquí en la mesa, Mario. Sí, bueno, yo tratando de contestar la pregunta, tomo al muro como una señal como muy popular y conocida, ¿no? Evidentemente hay otros síntomas de decadencia que pues, son más complejos. Por ejemplo, Wallerstein dice que un síntoma de decadencia de una hegemonía mundial es que su moneda ya no domina todos los intercambios comerciales de la región que domina, ¿no? O sea, decir, estas guerras entre el euro, bueno, nos podrá decir tal, o en Alemania, no sé cómo estará la cosa ahorita, pero no, la última vez yo tuve oportunidad de ir, pues no aceptan dólares, ¿no? O sea, no sé si ahora ya se aceptan dólares, pero la moneda estadounidense, o sea, los dólares, ya no son como tan bienvenidos en Europa, ¿no? Entiendo que el euro es un símbolo de unidad europea, pero igual el yuan, o sea, son síntomas mucho más complicados, más complejos, más profundos. Una moneda hegemónica, imperial, que ya no es hegemónica, ¿no? Pero ¿por qué la idea de los muros? Porque creo que esto nos permite una entrada a un análisis como más de divulgación del pensamiento, porque todos sabemos del muro en la frontera entre México y los Estados Unidos, ¿no? Y ahí yo puedo decir, a ver, a lo mejor algunos ejemplos como para bajar a tierra. Ok, ¿de qué manera un muro puede ser, o sea, una expresión de poderío? A ver, por ejemplo, en las ciudades en donde los cotos de los ricos están amurallados, ¿no? O sea, los cotos de los ricos están amurallados. Bueno, sí, o sea, sí, digamos que de cierta manera uno dice, ahí viven los ricos. O sea, hay una expresión de poder al interior del muro, pero también es una expresión de miedo al resto, ¿no? Miedo a los que están afuera del muro. O sea, es decir, digamos, si tuviéramos el poder suficiente
para dominar el territorio no tenemos por qué cercarlo. Piensen ustedes, vamos a dar otro ejemplo, un capo o un dueño de plaza que no necesita muros, tiene la plaza. O sea, todos los muros psicológicos están puestos ahí y organizan la plaza. Digo, por dar este ejemplo, ¿no? Entonces, yo por lo menos diría que es relativo pensar que un muro puede ser un símbolo de poderío cuando aparecen, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, después de su encumbramiento, al ser el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, no mandan a hacer muros, ¿no? O sea, quien hace el muro es la Unión Soviética, ¿no? En Alemania del Este. O sea, hay un otro del otro lado incontenible que requiere muros. ¿Y por qué es incontenible? Porque el poder del imperio ya no puede contenerlo. O sea, no sé si me entender, o sea, del otro lado hay una amenaza que tenemos que evitar. Y en ese sentido, pues, los flujos migratorios en los momentos de mayor expresión del poderío hegemónico o imperial, los imperios son grandes integradores de la diversidad, de la migración, ¿sí? En sus momentos, bueno, y ahí tenemos otra vez el ejemplo del gran imperio helénico de Alejandro Magno, ¿no? O sea, Alejandro, y podemos ver películas sobre él, no le tenía miedo a incorporar a la India, ¿no? De hecho, sus generales le decían, ¿por qué estamos incorporando Babilonia? ¿Y por qué estamos incorporando? O sea, porque él pensaba realmente que tenía un proyecto de crecimiento humanístico más poderoso que el de todos los demás, ¿no? El helenismo, el que conocemos como el helenismo. Bueno, los Estados Unidos creyeron en su momento que tenían un proyecto global superior a lo que había existido en el escenario internacional. Y le llamaban liberalismo internacional, ¿no? Antes del liberalismo internacional, las relaciones de la comunidad internacional no tenían instituciones democráticas que regularan al concierto mundial. En Europa, por ejemplo, existía algo que se llamaba el equilibrio de poder. Es decir, ¿cómo se daban las relaciones internacionales europeas antes del encumbramiento de los Estados Unidos? Pues Francia se aliaba con Alemania para combatir a Inglaterra. Si Inglaterra estaba creciendo demasiado, iba a desequilibrar los poderes y entonces había un estímulo para que dos otros poderes se aliaran contra aquel, ¿no? Para mantener el equilibrio de poder. No porque se quisieran los franceses con los alemanes, sino porque no era permisible que Inglaterra creciera más que los demás porque desequilibraba el poder. Y la otra idea era que para que mantener el equilibrio del poder, el poderoso tenía que poseer la fuerza suficiente para hacer valer su poder. Es decir, a ver, negro, tú y yo vamos a hacer un pacto, ¿no? Vamos a hacer un pacto de que esta casa es de los dos, ¿sale? Pero tú tienes que demostrarme que tienes la fuerza para mantenerme a mí tranquilo y no quiera yo tomar la casa entera. O sea, que yo sepa que nos podemos agarrar a golpes en términos equilibrados y por eso la casa es de los dos, porque tenemos la fuerza similar, es el equilibrio del poder. Cuando llega el proyecto estadounidense, hay que decirlo así, el proyecto que le daba sentido del liberalismo internacional era llevar la democracia a un nivel desconocido en el ámbito mundial. El primero fue Woodrow Wilson, el presidente Wilson, que propone la Sociedad de Naciones, ¿no? Donde cada nación valía un voto, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y la idea era la paz. En realidad era la Pax, pero la americana. En ese momento la coyuntura todavía tenía a una Alemania que se iba a reconstituir y iba a volverse fascista y iba a tener una capacidad de atemorizar a Occidente, ponerlo contra las cuerdas, pero en su segunda vuelta llegó la Organización de Naciones Unidas actual, que es hija de la Sociedad de Naciones. La Organización de Naciones Unidas ya reconoce que hay que tener un Consejo de Seguridad y no puede ser una asamblea, un voto, cada país un voto. Pero la lógica con la que actuaron los Estados Unidos en esos dos intentos
era que llevar la idea de la democracia liberal a términos y a escalas globales. Cada nación representa un voto, como en las democracias interiores, cada individuo representa un voto. Y la idea general y promesa era la prosperidad y la libertad paulatina a todo el sistema. Claro, los Estados Unidos tenían, después de que triunfan en la Segunda Guerra Mundial, dos tipos de aliados, ¿no? Europa, los más desarrollados, a los que les propusieron reconstrucciones, ¿no? Como Japón con el Plan Marshall, por ejemplo. Y incluso el propio general Marshall llegó a decir que la mejor manera de mantener la paz era evitar la pobreza. Intentaron evitar la pobreza y ayudaron con el Plan Marshall a Japón y a Europa, a la reconstrucción alemana, ¿no? Digámoslo así, eso no lo hace un imperio débil, ¿no? Ni una hegemonía débil. O sea, dice, vamos a reconstruir a nuestros propios enemigos. Y si decimos que evidentemente Estados Unidos dejó de ser el líder indiscutido del mundo y ya no vivimos en un momento unipolar, sino multipolar, pero no por eso Estados Unidos deja de ser hegemónico, sobre todo en este hemisferio del continente. Resurgió de manera espectacular China, Sí. está Rusia, pero eso no significa, o alguien podría decir, bueno, pero no necesariamente es que esté en decadencia, es que hay otros grandes poderíos, pero... Pues lo que pasa es que cuando en un barrio hay dos hombres fuertes, no creo que podamos decir que, pues, o sea, decir, los barrios pueden llegar a tener un hombre fuerte, ¿no? Cuando se le aparece otro, hay problemas. Porque Pero- hay teorías de las relaciones internacionales que sostienen que es absolutamente imposible que haya un único poder hegemónico en todo el orbe, ¿no? Que estructuralmente eso sería imposible. No, Porque hay distintas regiones, A ver, etcétera, ¿no? No lo fue así. O sea, hay demostración histórica de que después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos es la superpotencia. Bueno, pero está la Guerra Fría, ¿no? Sí, la Guerra Fría, pero fíjate, en la Guerra Fría es muy interesante. En la Guerra Fría, Rusia no traspasó las fronteras límites después. Es decir, esa idea del expansionismo comunista, en realidad nunca... Pero sí era la mitad de la humanidad, ¿no? En términos poblacionales. No, pues mucho menos. O sea, bueno, que a lo mejor en términos poblacionales pero la mitad de la humanidad, digamos... Un Luego está tercio, ¿no? China. Sí, de acuerdo. Sin embargo, lo que quiero decir Pero es... la Revolución la Cubana. la Guerra Fría en realidad fue un pacto sistémico de detener los avances. O sea, no hubo espectacularmente avances de la Unión Soviética sobre los territorios occidentales. Y eso está comprobado, o sea, está probado históricamente. O sea, este expansionismo comunista... Cuba. Ah, bueno. Y la crisis de los misiles Por eso, y y la tantas crisis de los- guerrillas la cri- comunistas en América Latina. Estoy de acuerdo, y- pero la crisis de los misiles la resolvieron las dos superpotencias sin la participación del gobierno cubano. Por eso, por ejemplo, el Che se enoja con la Unión Soviética. O sea, también Sí, sí. hay historia. Fue Khrushchev y Exactamente. Kennedy. Es decir, o sea, pactan... Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Bueno, pero yo quiero regresar al asunto de dónde se pierde el sentido de la promesa norteamericana del liberalismo internacional. Oye, Mario, yo quería decir una cosa, Sí. no sé si pueda. No, adelante. Yo estoy de acuerdo, por desgracia, contigo en que quizá el momento de hegemonía norteamericano ya pasó. O sea, desde el post-45 hasta, digamos, a, no sé, 2001 quizá, ahí empieza la decadencia. Y ya del primer mandato de Trump y para acá, pues ya es solo una confirmación, ¿no? Eso me parece que sí creo que es un hecho Es un indiscutible. Lo que yo te quería preguntar es, además de esa decadencia, no puede decirse también que hay un auge de los nacionalismos porque Estados Unidos no es el único país que se está encerrando hacia sí mismo. O sea, eso también lo vemos digo, ahora acaban de mencionar Alemania, que acaba de haber elecciones y ganó un candidato del partido de Angela Merkel, o sea, los conservadores, que está prometiendo ser más estrictos, ¿no? Porque Angela Merkel permitió la entrada, creo que como de 1 millón de migrantes sirios y de otros países de Oriente Medio, evidentemente porque había una deuda histórica de Alemania, ¿no? Pero ya esa política se va a echar para atrás
Y lo mismo sucede en Francia, en Reino Unido ni se diga, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar eso. O sea, ¿no crees que también hay un auge de los nacionalismos? O sea, más allá de este asunto de la decadencia de Estados Unidos. O sea, es un fenómeno global, ¿no? Yo creo que el auge de los nacionalismos es un síntoma de algo que más estructural y es muy superior. Si quieren ahorita lo toco rápido. Nada más te termino de decir, esta promesa del liberalismo democrático internacional funcionó para los aliados más cercanos, pero fue una promesa global. Se la creyeron incluso los países, digamos, en vías del desarrollo. La gran promesa, la idea del subdesarrollo, por ejemplo, era que a los países periféricos les decían, si siguen nuestros pasos, algún día serán desarrollados, ¿no? Por eso, y había una gran promesa. Sí, la democracia cosmopolita, ¿no? Sí, esa era una gran promesa. Los Estados Unidos no la lograron cumplir, lo vimos claramente hacia los años 70. Hay un incumplimiento importante. Y puede ser que se hayan autoboicoteado, porque también armaron y provocaron cierto tipo de cosas que luego se les revirtieron, ¿no? Sí. En el Medio Oriente y en una serie pero de sitios que se les complicó. Desde otro plano, digamos que promovieron la idea de la democracia y la libertad por todos lados, digamos. Pues sí. No porque sean... o sea, no es una casualidad que todos los movimientos revolucionarios, por ejemplo, latinoamericanos, tienen la idea de liberación nacional, LN, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, los imperios y la regla general tiene que ver con que cuando dejan de producir sentido es porque sus promesas ya no alcanzan a todos los dominados. Pero en el caso norteamericano, sucedió que los dominados nos la creímos. Nos la creímos con la libertad de la igualdad ante la ley, nos creímos las libertades democráticas de expresión de o sea, creímos el proyecto norteamericano y hicimos nuestras propias versiones y revoluciones en el sentido, en ese sentido, Hay muchas más derivaciones históricas modernas de estas ideas, sin duda, pero porque la idea de la libertad, bueno, viene desde muy lejos, la Revolución Francesa, etcétera, pero estoy hablando del momento norteamericano en donde toda su idea es la libertad. Sabemos que era una idea, digamos, hipócrita en muchos sentidos. O sea, la libertad era para ellos, para los demás, garrote, ¿no? Pero los Estados Unidos han sido, digamos, ¿por qué, por ejemplo, no han usado sencillamente la fuerza? O sea, porque, podemos, por ejemplo, ver que en términos de la dominación con el tercer mundo, y particularmente en América Latina, aquí Talo nos podrá decir muy bien, pues usaron técnicas como la Alianza para el Progreso, ¿no? La política del buen vecino, la asociación madura, la presencia discreta, ¿no? ¿Sí me va a entender? O sea, no era el uso de la fuerza así. O sea, hay un cálculo imperial, hay un cálculo de poder que dicen, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. La idea era conquistar la mente y los corazones de los latinoamericanos. O sea, como un imperio, o sea, dice, no voy a usar el poder así nomás, no voy a amenazar, sino que voy a conquistar. Bueno, son momentos de... Eso tiene que ver con el destino manifiesto y estas Exactamente, cosas, ¿no? pero lo que quiero decir pero es... el destino manifiesto es muy territorial, ¿no? Sí. O sea, pero creo que ya cambió eso. Sí. Por Exacto. los medios de comunicación, Pero ahí va las redes, la cultura. Aquí va que en cierta forma también, digo, le han perdido en unas cosas, en términos Sí. territoriales, porque no pueden, todo el mundo dice, espérate, no van a venir aquí, ¿verdad? A ya pasearse entre nosotros. Sí. Pero culturalmente creo que sí tienen una penetración. Lo han tenido y de hecho dejaron... Pero lo tienen. Hicieron un reguero de Pero sí promesas. la tienen. Lo tuvieron, claro. Ahorita lo que pasa es que no pueden... ¿Pero por qué hablas en tiempo pasado, en términos culturales? Los Estados Unidos, estás diciendo, porque no logran magnetizar el proyecto. O sea, es decir, entregaron la idea, voy a decir, puede haber muchas críticas, pero entregaron la idea de la libertad y no la logran magnetizar, ser el centro, el baluarte. O sea, sino que proveyeron a la periferia versiones de la libertad que cada periferia actuó y tomó y de la democracia. Incluso la llegada de Trump parece que procede de un exceso de eso. Y la sociedad norteamericana se cansó de ese tipo de cosas y quieren ponerle un poco de freno a esto de las libertades. Exacto. O sea, bueno, hay muchas cosas, pero bueno, enfatizo en que el imperio en sus auges utilizó muchos poderes blandos.
O sea, y hay un cálculo en esa utilización, porque el poder va a tratar de irse a una economía del poder, o sea, a hacerlo de lo más barato. Y lo más barato es el poder disuasivo, lo más barato que hay. Ahí no usas ejércitos, no usas aranceles, es tu presencia disuade. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy viendo con los nacionalismos, mi querido Talo? Voy a agarrar el hilo desde poquito de otro lado, pero ahí voy. A ver, el capitalismo más eficiente del mundo en este momento es el capitalismo chino, ¿no? O sea, es el más organizado. Sí, eso se vio ahora con lo de la inteligencia artificial, sí, del modelo chino. Sí. Él es el más inteligente y organizado en este momento. Eficiente, perdón, quise decir. Porque tiene una impronta. No tiene el problema de la libertad. Y es iliberal. Ni de la democracia, ni de los derechos civiles. La toma de decisiones china es más rápida y más eficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, tenían que llevar energía no me acuerdo si era del este al oeste, y entonces hay que crear la presa de las Tres Gargantas. Ah, sí, pero hay que mover a 4 millones de chinos. Los mueves. 4 millones de chinos desplazados. La presa tiene al lado de su construcción un canal de Panamá entero. Es una obra faraónica, es una obra monumental que lo pudo hacer un capitalismo, que claro, que el China comienza con la idea de un país, dos sistemas, comunista al interior, capitalista al exterior, ya desarrollados en los años 90, o sea, tienen ideología. Y entonces resulta que el capitalismo más eficiente es porque tiene una burocracia nueva más eficiente. O sea, no tiene que pasar por las discusiones con las cámaras de diputados, ni con la Cámara de Senadores, ni tiene que pasar por el escrutinio público, ni los mecanismos de transparencia, ni los jueces que se oponen. O sea, ¿sí me voy a entender? Es una nueva burocracia de funcionario del Estado, básicamente ligado al Partido Comunista y a la vez empresario. En China no hay ninguna empresa que esté insubordinada al Partido Comunista. O sea, están subordinadas al partido. Son empresas y política a la vez. Y corporativamente entiendo que el Estado es el dueño del 51% Completamente. de las Exactamente. acciones, ¿no? Y aquí la impronta es la del éxito. Entonces tenemos un imperio decadente que dice por otro lado, a ver, con quien tengo que competir es contra este nuevo capitalismo, nuevo cuño, que ya no es un capitalismo moderno, es un capitalismo posmoderno, porque el capitalismo moderno nació ligado a la idea de las libertades, libertad políticas. De opinión, libertad, y sobre todo la libertad de empresa. La promesa general para toda la bola como nosotros era cualquiera puede ser empresario, ¿no? Entonces, ahora resulta que tenemos una hegemonía en decadencia, con sus muros y todo lo que venimos hablando, que tiene que competir contra una burocracia eficiente. Si leyéramos en términos históricos el asunto, por ejemplo, Immanuel Wallerstein, cuando ve la caída de la monarquía europea frente al nuevo capitalismo moderno, o sea, dice Immanuel Wallerstein, el problema fue de la eficiencia burocrática. Las monarquías, el imperio, por ejemplo, de Carlos V, tenía una burocracia que no era productiva, que era para acumular riqueza para el monarca. Pero los países como Inglaterra y Alemania desarrollaron burocracias eficientes para un capitalismo individualizado de libre mercado y de libre empresa. La burocracia le dio el éxito a la modernidad, según Wallerstein, entre otras señales. La burocracia le dio el éxito frente al imperio, ahí nomás el imperio de Carlos V, ¿verdad? El imperio donde no se ponía el sol. Entonces, resulta que ahora los Estados Unidos tienen que batallar con su promesa de democracia liberal para todo el mundo, esa que hicieron al fundar la ONU, porque ellos fueron los baluartes, ¿por qué? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, de todo el sistema de Naciones Unidas y sus diferentes relatorías y todo. Los Estados Unidos eran el corazón. O sea, eran el corazón financiero de todo el sistema. No lo hacen por buena gente. O sea, el imperio le está apostando a un proyecto
de poder blando ideológico, basado en la libertad y la democracia a su modo, quitándole libertades y democracias a otros, pero regando la promesa por otro lado, se agotó. Se agotó el momento. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Me das chance nomás de terminar? Sí. Entonces, se agota el momento, se tiene que enfrentar a un capitalismo sin libertades, que no necesita la democracia. Que vamos a ver cuánto dura ese modelo. ¿Estás de acuerdo? No importa, pero ahorita es el enemigo vencido. No, y si me apura, si hay alguien que en el equipo de Trump tiene esta lectura, eventualmente hasta se justifica, porque lo que está haciendo esta manera de comportarse con lo que está haciendo con México y con Canadá y en el territorio, sí, claro, es un poco decir, sí soy eficiente y sí tengo las Exactamente. riendas de esto, y creo que está Lo acabas tratando de decir. o sea, es una lectura que me viene es muy plástico lo que me acabas de comentar o lo que nos acabas de comentar de China, etcétera, y creo que es un rebote de Estados Unidos, es una expresión, digamos, de control y de manifestación de control. Sí. Es un berrinche, un manotazo en la mesa. Sí lo traigo. Sí traigo aquí la región. Sí traigo la hegemonía. Sí puedo. ¿Puedo agregar a lo que está? Porque yo iba a decir lo mismo. Dale. O sea, no es el caso de este podcast, pero cuando estabas hablando hace un momento me acordé de muchas revistas latinoamericanas que eran fundadas o financiadas sin saberlo por la CIA, ¿no? Eso ya no funciona, eso ya no Claro. opera. Pero Este podcast no es financiado por la CIA. Pero eso ocurría, ¿no? Porque Ojalá había que fomentar una pero si cultura de gustan libertad. Exactamente. Pero yo lo que te quería preguntar es, porque cuando cae el muro de Berlín, por ejemplo, en el año 89, había un asunto un poco delicado porque Rusia o la antigua Unión Soviética tenía armas o tiene armas nucleares. Entonces la pregunta era cómo hacer que ellos sean demócratas como nosotros, pero sin provocar una especie de guerra civil y que llegue un loco y utilice las armas nucleares, ¿no? Entonces el debate siempre fue cómo europeizar a Rusia. Y aparentemente lo que estamos viendo es que lo que está pasando es que más bien se está rusificando Europa y el resto del mundo. Entonces, tú lo que estás diciendo básicamente, o sea, esencialmente es que hay un divorcio entre la democracia y el capitalismo, porque el capitalismo se está dando cuenta que las libertades democráticas no son lo más eficiente. Pero mi pregunta es la misma que tiene el querido Negro, es Estados Unidos se está dando cuenta que su modelo democrático no es lo más eficiente, por lo tanto se va a rusificar, se va a, no sé cuál sería el verbo chino, sinificar, ¿no? Entonces me hago más autoritario, por lo tanto hago un modelo económico más eficiente. Así es. Pero la pregunta es, ¿no está evitando así la decadencia? No, al contrario. O sea, a ver, ellos en los Estados Unidos tuvieron una promesa civilizatoria, o sea, que no quiero decir que sea la gran promesa real, pero la promesa civilizatoria estaba basada en el liberalismo internacional democrático, ¿sí? Se la ofrecieron a todo el globo. Ahora les estorba, pero entonces les estorba su esencia imperial. Lo que está en el corazón de su hegemonía, lo que la fundó y lo que les dio proyecto hegemónico, ya no lo tienen. Ya no tienen que ofrecerle nada al mundo, digamos así. En ese sentido, la debilidad norteamericana es muy grande porque perdieron sentido, como dice Saki Lady. O sea, están perdiendo la capacidad de generar sentido y de generar compromiso colectivo como poder de sentido de los imperios. Por eso es signo de decadencia. Entonces, al encerrarse en su propio Estado-nación, y estamos hablando solo de los Estados Unidos, al encerrarse en su propio Estado-nación, está claudicando a su proyecto hegemónico histórico. Porque no se trata ya de financiar para que las libertades, no se trata de penetrar, es decir, vean, o sea, la salida abrupta de todos los mecanismos internacionales que ha hecho Donald Trump, el propio fundador, padre fundador, los Estados Unidos de la Organización de Naciones Unidas, está quitándole todos los apoyos al sistema, ¿no? Y pues, se sale de la Organización Mundial de la Salud, se sale, Esa vuelta es un muro.
esa vuelta a sí mismos. Sí, le está cortando, so pena decir que hubo mucha corrupción, el dinero a esta organización internacional de apoyo a los pero que ellos inventaron países en desarrollo, claro. Desde su modelo de sentido global que le ofrecieron al mundo, que es el liberalismo internacional. No, o sea, entonces, la vuelta al autoritarismo estatal tiene que ver con la competencia de modelos capitalistas eficientes. Por eso no solamente es soberanía. O sea, no es soberanista el asunto. O sea, el desmontaje de todos los pesos y contrapesos, los frenos, ¿no? De la tríada, digamos, de la tríada divina que inventó la modernidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya idea era que el poder equilibre al poder. O sea, cuando los ejecutivos se alzan sobre los judiciales y sobre los legislativos, la tríada maestra de Rousseau, de Montesquieu, de esa tríada de Constant, se acabó. ¿Sí? Es la tríada maestra del equilibrio de poderes, que es exactamente lo que no tiene China y lo que no tiene Rusia y no necesita. Pero no más digamos eso. El mundo árabe tampoco lo tiene. Singapur tampoco. O sea, entonces la reducción. Entonces el proyecto hegemónico... Entonces ya no hay que creer en eso. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy haciendo el análisis de lo que está sucediendo. Creo, y ahí podría ser tema de otro podcast, sobre cuál es el futuro de la libertad, por ejemplo, ¿no? Desde la democracia del ego, la idea es precisamente defender la libertad, ¿no? O sea, dando estos análisis, permitiendo que se forme pensamiento, pues que siga siendo libertario, ¿no? Pero se trata precisamente de una libertad con amplia responsabilidad. O sea, los líderes occidentales, frente a sus pueblos, en este momento, tienen un reto de reconstitución de las democracias, el más importante de la civilización moderna. El más importante, de reconstitución de la idea de la libertad, con responsabilidad. Ya no es solamente la libertad y la libertad de empresa. Tendríamos que hablar de la libertad, responsabilidad de empresa. La libertad, responsabilidad de opinión. La libertad, responsabilidad. ¿Sí me voy a entender? La contención de la libertad en una ética de la felicidad también. O sea, decir, una autocontención feliz. Porque si no, realmente, no solamente se está viviendo la amenaza contra la democracia, sino, en el fondo, la amenaza contra el principal valor, o uno de los principales valores, que ya lo discutimos en otros podcasts, de la democracia del ego, del mundo moderno, que es la libertad humana, ¿no? Y de Occidente, de la civilización. Y de la civilización entera. O sea, estamos hablando entonces, por eso yo no veo, o sea, yo veo en este regreso soberanista que tratan de decir, sí, ¿cómo se dice? Make Great American Again, ¿o cómo es? ¿No? O sea, un símbolo de debilidad, no de poder. Porque el poder hubiera estado expresado en la generación y la convicción del sentido y la responsabilidad y la toma de la responsabilidad colectiva. Los Estados Unidos hablaron muchas veces en su momento de mayor clímax hegemónico de la responsabilidad colectiva que tenían los Estados Unidos para el mundo. Entonces, digamos que podemos concluir, porque creo que sí retomó un nivel el programa, el capítulo muy interesante, pero quiero pensar como siempre en el escucha. A manera de conclusión debemos de pensar entonces que lo que está pasando con Estados Unidos actualmente es una especie de sensación de no estar a gusto en el mundo en estos momentos y de contracción, bueno, de tratar de hacerle un frente medio con sus mismas herramientas a la parte china. Este coqueteo con Rusia tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, cómo trató al presidente ucraniano y tal. Digo, no quiero entrar mucho a coyuntura, pero en el fondo lo que debemos de entender es que la situación actual de los Estados Unidos y de su gobierno, de su líder y tal, de Donald Trump, atiende o apela a un momento en el que no están conformes y no están a gusto. Es más desde el miedo y desde la insatisfacción. Sí, ¿no? Yo no usaría la idea de que no están conformes. O sea, están viviendo un momento
de larga duración histórica. O sea, es decir, están viviendo en la finalización de un proceso histórico de larga duración. O sea, su hegemonía, digamos, comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Está en decadencia. Está en decadencia. O sea, no es que no estén a gustos. Es que sistémicamente el proyecto hegemónico estadounidense no logró mantener la forma. Y ahora quieren hacer un proyecto hegemónico, digámoslo así. Los Estados Unidos se aventaron a hacer proyecto hegemónico y durante la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense ustedes, y Tala no me la dejará mentir por ser latinoamericanista, de las discusiones de no intervención en asuntos globales que tenían los Estados Unidos antes de meterse a la Segunda Guerra Mundial. O sea, los Estados Unidos no querían meterse, había un aislacionismo, ¿no? Rompieron con el aislacionismo para poder ser hegemón. Entonces, la ruptura con el aislacionismo nacional es una condición del modelo hegemónico que ellos inventaron. Regresar al nacionalismo es negar su propio modelo hegemónico. Es un símbolo de debilidad imperial. O sea, y sus muros tienen que ver con eso. Ahora, medio mundo está siguiendo el ejemplo. Es decir, a ver, regresémonos a las fronteras interiores, quitémonos las monsergas de la democracia, los poderes judiciales, que eliminemos todo esto porque hay que ser más eficiente para lo que se viene. O sea, realmente estamos en un momento profundamente crítico de la civilización occidental moderna y su lógica del capitalismo basado en la libertad de empresa. Ahora tenemos otro capitalismo que está generando otras dinámicas nacionales y otras formulaciones burocráticas y otras formas en donde vamos a entender la hegemonía. Contestando un poquito lo que decía Alonso. A ver, en este momento no hay hegemón en el mundo. Hay una tensión tripartita entre tres: Estados Unidos, China, básicamente, que forman además triadas. Muchos países tienen ahorita que decidir si se van con melón o con sandía. O sea, o estamos con los Estados Unidos solamente con ellos o estamos con China. O sea, esas triadas tensas, ya no puedes estar con los dos porque se acabó. Ahora, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y luego Rusia. Pero nomás un dato. Entre Rusia y China tienen los dos modelos autoritarios. Por lo tanto, burocracias más eficientes para el neocapitalismo que estamos viviendo, que como digo, no es moderno ni libertario. Entonces, y la contraparte es democrática y toda su historia es la democracia más antigua, ¿no? Volvamos a la democracia, viejo libro de la democracia en América, y lo hemos dicho, es la democracia más antigua del mundo, ¿no? Pues el escenario que nos estás planteando es que, digo, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cuál sería el papel que tendría que jugar México, ¿no? Porque a lo mejor le interesa a nuestros... México y cualquier país... gente que nos escucha, ¿no? Pero México, ¿cuál debería de ser ante este escenario su participación, su forma de ver esto? Pero ante el escenario... Pues yo diría, pues nos tenemos que hacer hacia Estados Unidos por varias razones, porque eventualmente ahorita es lo menos peor. No, por supuesto que no va a haber de otra, ¿no? O sea, el magnetismo que tienen los Estados Unidos sobre México es poderosísimo. Pero no sé qué piensen ustedes. No, yo quiero decir nada más una cosa, rapidísimamente. Quiero decir que ahorita parece, me da la impresión, y aquí me dirán, y yo con esto ya me callo, que por lo menos en América Latina... Cada quien puede ahora traer su propia versión de la democracia país por país. O sea, los guatemaltecos pueden inventársela, los argentinos pueden inventarse por dónde ir con la onda de la democracia y la libertad. O sea, no sé si me voy a entender, los modelos generales de la democracia ya están muy territorializados y son muy identitarios de país por país. O sea, ¿ustedes cómo andan con la democracia? Acabo de ver el índice de democracia en el mundo, ¿no? O sea, en los únicos dos países en América Latina considerados democráticos, creo, Uruguay y Costa Rica, ¿no? Y de ahí todos estamos entre regímenes híbridos, o sea, el que acaba de salir, digamos, muy cercano a la producción de este podcast. Pero yo ahí me callo y quisiera... Pues ahí, no, al contrario, yo lo que sugiero es entrar a un segmento de conclusiones. Ahora, mantenemos la idea en la democracia del ego, que lo que ha destruido gran parte a la democracia es el ego, ¿no?
Y entonces la reconstitución democrática pasa por lo que Edgar Morin, y porque no estoy yéndome solo con la teoría del ego por el lado budista y espiritual que ya hemos manejado acá, pero Edgar Morin dice claramente respecto de las transformaciones del futuro, se necesita una ego transformación. Y como condición de mantener la libertad humana y la democracia también. Entonces, creo que estamos tocando por eso en la democracia del ego este punto, porque este regreso soberanista tiene mucho de miedo, mucho de venganza, mucho de falta de misericordia a los demás, mucho de crueldad. Y tiene que ver precisamente por la rienda suelta que se le da a la parte desordenada del ego. Alonso. Muy bien, pues gracias. Yo creo que más que hacer una reflexión general sobre los muros, la intención primaria de tu reflexión de hoy era poner de manifiesto que evidentemente los Estados Unidos exhiben rasgos críticos de decadencia, de retroceso. Creo que estamos de acuerdo con ello, ¿no? Y entonces, pues lo que yo pienso a partir de tus reflexiones es que tenemos que reexaminar muy minuciosamente los fundamentos del liberalismo, tanto económico como político, y me gusta mucho esta defensa que haces en última instancia de la libertad y de las instituciones de la libertad, y que no coquetees, por ejemplo, con el modelo chino, que es una opción muy atractiva para muchos en nuestro tiempo, o con otro tipo de regímenes autoritarios. Y yo creo que esa es la gran tarea intelectual y también práctica de nuestro tiempo, ¿no? Reexaminarlo realmente todo. Qué tanto de libertad, pero qué tanto también de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, qué tanto somos individuos, pero qué tanto también somos seres colectivos, gregarios, que es lo que ofrece justamente el nacionalismo, las visiones colectivistas que están en auge, porque hay tensiones muy interesantes entre liberalismo y nacionalismo, a propósito de lo que decía Raúl. Entonces, bueno, ya para concluir, me gusta mucho tu último comentario. En buena medida la reconstrucción pasa por una recuperación de la ética, un intento de cerrar la brecha que ha habido supuestamente entre ética y política, o economía y ética. Y creo que pasa ya, para concluir ahora sí, por esto, por la discusión, por el diálogo, porque Raúl en su primer comentario hizo algo muy importante. Dijo algo así como que felicitaba tu reflexión y el podcast, porque aquí pues se discute sobre asuntos que van más allá de coyunturas cotidianas, y se trata de llegar a las raíces de los asuntos, al corazón de los problemas. Y creo que, repito, sin tener respuestas, pero sí la reconstrucción de nuestro mundo moderno pasa necesariamente por el diálogo, y el diálogo se basa en última instancia en la amistad, como enfatizaba también el negro, porque cada vez hay menos posibilidad de diálogo en el mundo de las redes sociales, de los memes, de los escupitajos, del el odio ideológico, de intolerancia. Entonces, pues preservemos estos espacios, ¿no? Ya con eso termino. Muchas gracias, Alonso. Mario. No, ustedes. Talo. No, pues muchas gracias por la reflexión que nos has propuesto el día de hoy, querido Mario. La verdad es que ha sido muy, muy estimulante, muy interesante. Yo, a lo mejor las cosas que voy a decir, a lo mejor las puedes responder ahora, o a lo mejor pueden ser pretextos para la segunda temporada en general de este maravilloso podcast al cual me han invitado. No sé por qué, pero yo me quedo con un poco con una sensación de zozobra que nos has transmitido, en el sentido de que quizá a lo mejor traemos como ciertos hábitos mentales que hemos acarreado, a pesar de que quizá no nos tocó vivir durante esa época, pero a lo mejor seguimos acarreando ciertos hábitos de pensamiento de la Guerra Fría, donde las coordenadas ideológicas eran un poco, o más bien mucho más claras que el día de hoy. Y creo que lo que hoy vemos es que hay una
pérdida de brújula, ¿no? No, ideológicamente no es muy claro, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, con los años 80, Ronald Reagan asumía una postura muy clara en contra de la Unión Soviética, ¿no? O sea, era como muy claro, y ahora ves que Estados Unidos está como coqueteando con esos modelos más autoritarios. Entonces, yo me quedo con la invitación a pensar, porque creo que a fin de cuentas es lo que estás haciendo, a pensar qué es lo que va a reemplazar, o quizá no hay que reemplazar, sino mejorar este modelo de liberalismo internacional, como creo que lo llamaste. Sí, ¿no? O sea, de reconstrucción o de creación de un nuevo modelo, porque evidentemente lo que se está perfilando no es lo más, quizá no es lo más indicado, ¿no? Y por último, quizá como sugerencia, porque yo sobre todo soy escucha del podcast, quizá también como para no, porque es una tarea muy ambiciosa, esta de la reconstrucción de las nuevas coordenadas ideológicas por las cuales debemos transitar. Quizá también sería interesante, no sé si ya lo han hecho en un capítulo pasado, hacer una crítica de un proyecto muy claro que se está delineando. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una serie de programadores, es algo muy extraño, gente que era programadora pero que ahora se mete a filósofos y están haciendo una crítica de la Ilustración. Y están hablando abiertamente de una defensa de la aristocracia. Hay un rollo, hay un cóctel ideológico. Un cóctel ideológico ahí muy interesante que también, o sea, habría que zambullirnos ahí y hacer una crítica de eso, ¿no? Muchísimas gracias, tú, Raúl. Querido Oscar, tu silencio hoy fue categórico. Bueno, es que de verdad estaba extasiado escuchando toda la conversación, pero lo que dice Raúl me identifica mucho. O sea, cómo estamos tan clavados con modelos de pensar y de ahí no nos movemos si no es por lo que nos provocas, ¿no? O sea, para mí también siempre el muro fue visto como ciudadano de pie, pues como un símbolo al contrario de poder, o sea, de decir con qué facilidad ellos pueden decir aquí está esta raya y la podemos crecer cuanto queramos. Y de verdad estaba así maravillado escuchando que pues no, puede ser todo lo contrario, ¿no? Simplemente hasta me pusiste a pensar, dije, en el 94 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y en el 94 se empezó a construir el muro. O sea, dije, wow, qué loco. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Sí. Gracias, Oscar. A mí también me deja un sentimiento de zozobra la reflexión, porque por lo que estoy entendiendo el día de hoy y ampliando, digamos, el panorama de lectura que yo había podido tener de las noticias y de lo que está pasando, pues, de lo que alcanzo a ver, no veo ningún signo en la conversación que apunte a tratar de continuar con este soft power, de esta cuestión de vamos a sostener las libertades y vamos a profundizar y vamos a... No, al contrario, es restricción al presupuesto, es corte aquí no, y además de lo que creo que se trata, desgraciadamente, y aquí voy a lo mejor a equivocarme, pero es algo que tengo de sensación, es el neoliberalismo fue una apuesta internacional de la posguerra para poner el Estado al servicio de la economía, precisamente en esta lógica en la que tendrías que generarle condiciones de bienestar a la población, calidad de vida, etcétera, a partir de la libertad económica, del capitalismo, etcétera, para que la población saliera de esos estados de pobreza y de desigualdad, ¿no? Para tratar de eliminar la desigualdad. Y hoy lo que... Bueno, esa fue la promesa. Esa fue la promesa, por supuesto. Claro. Pero ¿la cumplió? ¿No la cumplió? En parte. No, pues evidentemente no la cumplió. Pero lo que estamos viendo es que esta discusión es
ahora el Estado y la burocracia al servicio del dinero y del capital de una forma sin libertades, sin distinción, digamos, de lo humano, de la empatía, del diálogo, ¿no? De la diplomacia, de los derechos. Entonces, o sea, no lo logró. Y creo que viene peor. O sea, la zozobra es esa. No sé si lo pude decir bien. Yo no soy politólogo, pero no, yo creo, pero es que, digamos, la hipótesis de fondo que tenemos aquí es que no logró precisamente porque se involucró el ego y mucho en el sentido que lo decía Aristóteles, ¿no? O sea, se puede hacer buen gobierno o mal gobierno, se puede hacer buena democracia o mala democracia y tiene que ver con el proyecto de bien común o de cuidado, la coinonía famosa de la que hablaba Aristóteles, ¿no? O sea, y ahí estaba la gran división entre buenos gobiernos y malos gobiernos. Yo creo que quienes aman la libertad y quienes aman la democracia se expresan en términos profundos y duros para recuperarla, ¿no? Creo que precisamente la idea de nuestro podcast es que si queremos seguir amando las libertades y fomentándolas, hay que hacer un esfuerzo no solamente personal, sino colectivo de la búsqueda de esa idea del bien de los demás. O sea, esa es la que se está desmontando, ¿no? Y claro que es bonito cuando nosotros no estamos en los demás, pero resulta que creo que cada vez más nosotros somos los demás que estamos quedando fuera, ¿no? El problema es que el ejército de demócratas está muy, muy mermado. O sea, no creo que haya muchos demócratas por ahí dispuestos a luchar por la bandera democrática. No sabemos. A lo mejor sí. No los veo, pues. No los bueno, veo. Aquí es un granito de arena, ¿no? Para no irnos con el mal sabor de boca. Bueno, sí, bueno. Sí. Bueno, pero hay que hacer lo que se puede. Y esta discusión que hemos tenido, pues ojalá y se pueda, ¿no? Despertar. Es que si fuéramos demócratas tendríamos que hablar todos al mismo tiempo y nos quedarían a todos los demás como media hora y tú guardar. No es cierto. Bueno, chido pues. Revisemos la Gracias, forma. Mario. Gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, Mario. Un gran programa que empezó ahí, como no queriendo agarrar la marcha, pero como que arrancó en segunda o en tercera, pero luego sí ya las revoluciones de la reflexión nos llevaron a una muy, muy, muy rica discusión. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast de Solivagus. Recuerden que aunque Mario se empeñe, no somos un programa de psicología, no somos un programa de autoayuda, ni un curso de ciencia política. No somos tampoco una clase de catecismo. Somos la democracia del ego. Muchas gracias por escucharnos. Nos gustaría recibir sus comentarios, sus opiniones. Díganos qué piensan en las redes sociales y en la página de La Democracia del Ego. Todos sus comentarios son bienvenidos. Hasta la próxima. Solivagus, Edición Cultural, presentó La Democracia del Ego, con Mario Edgar Lobo.